Dice la palabra de nuestro Dios: se acerca el día cuando yo, el Señor, juzgaré a todas las naciones paganas. Como hiciste a Israel, así se hará contigo. Todas tus malas acciones recaerán sobre tu cabeza. Abdías 1:15. Buenas noches, hermanos. Les saluda Efraín Rincón Amador, maestro de la Escuela de Formación Cristiana, de la clase Panorama del Antiguo Testamento. Estamos en las instalaciones de la Iglesia Presbiteriana Monte de los Olivos. En los controles está nuestro hermano Marcos Alexander León. Y bueno, en entrenamiento, nuestro hermano Ever Domínguez. Les enviamos un cordial saludo desde esta iglesia Monte de los Olivos. Esperamos que esta clase sea de edificación y de bendición a sus vidas. Antes de iniciar nuestra clase, vamos a orar. Te damos gracias, buen Dios, en esta hora de la noche, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Padre, porque hasta el día de hoy, Padre, tus bendiciones han sido en nuestra vida, Señor, y hasta el día de hoy, Padre, tú nos has sostenido, Padre. Bendito seas, mi Dios, y Señor, te pedimos que en esta noche, Padre, te agrades de esta clase, Señor, que me uses, Padre, para compartir tu mensaje, Señor. Padre, que mis palabras las perfecciones a través de tu Santo Espíritu, Padre, y que lo que podamos compartir aquí sea de edificación para la vida de nuestros hermanos, en donde quiera que nos vean, Señor. Recibe esta clase, Señor, para alabar y glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos esto. Amén. Bien, hermanos, recordando nuevamente en pantalla tenemos la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, en el orden histórico redentor. Esta manera de recordatorio para indicar cómo hemos ido avanzando en nuestra clase. Y bueno, el día de hoy nos toca ver a un profeta más. En este caso vamos a ver al profeta Abdías, y vamos a tratar de compartir brevemente el panorama de este libro. El bosquejo, bueno, es muy sencillo, muy corto incluso. El libro de Abdías nada más tiene un capítulo. Es dentro de los libros del Antiguo Testamento el libro más corto. Y bueno, por ahí para estudiarlo, el bosquejo sería del versículo 1 al versículo 9, en lo que pudiéramos encontrar allí la destrucción futura de Edom. Como punto 2, veríamos, o bueno, se encontraría de los versículos 10 al 14 el motivo de la destrucción de Edom, y de los versículos 15 al final, bueno, la próxima destrucción sobre todos, y bueno, el anticipo del verdadero día del Señor. Esa es una manera, un bosquejo del libro de Abdías, de cómo podemos estudiar este libro. Y bueno, si pudiéramos resumir en una oración el tema del libro de Abdías, lo compartiríamos de la siguiente manera, y podríamos decir que Jehová juzgará a aquellos que maltratan arrogantemente a su pueblo. Ese sería nuestro tema central en el libro de Abdías. El contexto, como ya lo mencioné, este libro es el más corto de todos los libros del Antiguo Testamento, y bueno, fue escrito por un profeta hasta cierto punto desconocido, llamado Abdías, nombre que significa siervo de Jehová. El autor no da ninguna información adicional acerca de sí mismo, de sus antecedentes, ni de la época en la que vivió. Ese sería un poco de contexto de este libro. Y bueno,
un poco más de contexto, recordemos que la semana pasada vimos cómo en Amós, capítulo 9, verso 12, Amós profetiza sobre Israel, que ejercerá soberanía sobre Edom. Bueno, todo el libro de Abdías, un capítulo, es una extensión de este versículo de Amós 9:12. Recordando lo que dice Amós 9:12, dice de la siguiente manera: para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Amós 9:12. Abdías es el único en el sentido de que es el único profeta que hemos estudiado hasta ahora, y que no se dirige a ninguno de los dos reinos, ni al reino del norte ni al reino del sur. En cambio, la profecía de Abdías va dirigida hacia una nación gentil, en este caso el pueblo de Edom. Edom es significativo porque su relación con su pueblo del pacto se remonta a mucho tiempo atrás, en donde los edomitas encontramos que eran descendientes de Esaú y que era el hermano de Jacob. Edom es el primo nacional, si lo pudiéramos ver así, de Israel y de Judá, de los dos reinos en su momento. Y bueno, vamos a ponerles en pantalla rápidamente. Ahí podemos ver la descendencia de la familia de Abraham. Y bueno, tenemos por allí al centro de la pantalla lo que es Isaac y Rebeca. Y vemos que hacia abajo tenemos ahí en un óvalo encerrado pues a los dos hermanos, a Jacob y a Esaú. Y bueno, vemos las esposas de ahí de Jacob, vemos por ahí las esposas de Esaú. Y bueno, si pudiéramos ver en Génesis 36:1, vamos a encontrar la descendencia de Esaú, y en donde se nos dice que Esaú es Edom. Entonces por ahí vemos que la relación que nos menciona en este caso el libro de Abdías se remonta mucho tiempo atrás, y particularmente en el caso de estos dos hermanos, Jacob y Esaú. En la siguiente imagen vamos a ver la descendencia de Jacob, y bueno, allí están las 12 tribus de Israel, que en este libro, bueno, en el libro de Abdías ya encontramos una nación dividida, pero vemos que eran familiares muy, muy cercanos. Lo más importante, hermanos, es que Edom ha sido un primo, un vecino opresor. Entonces, este libro trata acerca del compromiso del pacto de Jehová por defender a los enemigos de su pueblo. De eso es de lo que trata el libro de Abdías. Y bueno, como ya mencioné, podríamos simplemente resumir el mensaje de Abdías así: Jehová juzgará a aquellos que maltratan arrogantemente a su pueblo. Ese sería nuestro mensaje de este libro. Edom, por su parte, tenía una larga historia de maltratar arrogantemente al pueblo del pacto. Y bueno, tenemos varios versículos en donde podemos leer acerca de esto. En Génesis 27:40, en Números 20, del 14 al 21. Y tenemos así en Génesis 27:40, dice la palabra de Dios: vivirás de la espada y servirás a tu hermano. Sin embargo, cuando decidas liberarte, te sacudirás su yugo del cuello. Génesis 27:40. Y el siguiente pasaje, bueno, el pasaje está extenso, pero es cuando Edom le niega el paso a Israel.
Y dice el verso 14 de Números 20, mientras Moisés estaba en Cades, envió embajadores al rey de Edom con el siguiente mensaje. Esto es lo que dicen tus parientes, los israelitas. Tú sabes todas las dificultades por las que hemos pasado. Y dice en el verso 17, le dan el mensaje, por favor, permítenos atravesar tu territorio. Tendremos cuidado de no pasar por tus campos y viñedos, ni siquiera beberemos el agua de tus pozos. Sigue el siguiente versículo. Sin embargo, el rey de Edom dijo, quédense fuera de mi territorio o saldré a su encuentro con mi ejército. Números 20, 14 al 21. Entonces encontramos que a Edom le gustaba maltratar a sus parientes. Era algo no agradable para sus parientes, ¿verdad? Y bueno, ahora la paciencia de Jehová para con ellos, para con este pueblo, ha llegado a su fin. Además, el día del Señor, que es un día de rendición de cuentas para todas las naciones, también está a la vista aquí, particularmente en el versículo número 15. Dice así la palabra de Dios en Abdías 1:15. Se acerca el día cuando yo, el Señor, juzgaré a todas las naciones. Como le hiciste a Israel, así se hará contigo. Todas tus malas acciones recaerán sobre tu cabeza. Y bueno, esto hace que Edom sea un prototipo que apunta a todas las naciones de los últimos días, especialmente a aquellos que maltratan arrogantemente al pueblo de Dios. Les ponemos en pantalla, hermanos, para estudiar el libro de Abdías. Lo vamos a dividir en 3 puntos que van de los versículos 1 al 9, en donde vamos a estudiar la sentencia, lo que es la destrucción venidera. Estamos hablando, por supuesto, sobre Edom. Los versículos 10 al 14, la acusación sobre Edom, que era la opresión al pueblo de Dios. Y bueno, de los versos 17 al 21, el resultado, el establecimiento del pueblo de Dios. Estos 3 puntos son los que vamos a tratar de compartir en esta noche, hermanos. Esperemos que sea de bendición para su vida. El primer punto, la sentencia sobre Edom, que es la destrucción venidera. Y bueno, aquí Dios promete juzgar a Edom repetidamente a lo largo de los primeros 9 versículos. Tenemos en el verso 2, el Señor dice a Edom, te haré pequeña entre las naciones, serás muy despreciada. El verso 4 dice, aunque te remontes tan alto como las águilas y construyas tu nido entre las estrellas, te haré caer estrepitosamente, dice el Señor. Y continúa el verso 6, en donde dice, registrarán y saquearán cada rincón y cada grieta de Edom, se llevarán hasta el último de los tesoros escondidos. Y el verso 8 dice, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Por sus pecados, Dios juzgará a las naciones en el día del Señor. Dice el verso 15, dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Abdías hace eco del mensaje que Amós tuvo para las demás naciones que rodeaban a Israel en Amós 1. Si lo recordarán, lo vimos la semana pasada. Todas las naciones y todos los pueblos son responsables ante Dios por sus acciones.
Esto, hermanos, es especialmente relevante en la actualidad. Abdías anunciaba juicio contra personas que no conocían a Dios, que no lo reconocían en su vida y que no le asignaron un lugar en sus vidas. En otras palabras, personas muy parecidas a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Si bien es posible que no deseemos comenzar a compartir el Evangelio leyendo a Abdías, esta advertencia que encontramos aquí debería retumbar en nuestros oídos y debería estimularnos el celo en nuestro evangelismo. Debería reactivarnos ese amor por compartir el Evangelio de Dios a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo y ¿por qué no?, también a nuestros familiares. Y bueno, estamos hablando aquí de que este juicio que les espera a nuestros amigos es porque no han reconocido ni le han asignado un lugar especial a Dios en sus vidas. El siguiente punto, el punto 2, la acusación sobre Edom, bueno, era porque oprimía al pueblo de Dios. Y bueno, pudiéramos preguntarnos, ¿por qué Dios juzgaba a Edom? ¿Cuáles fueron sus pecados? Al principio del libro, Dios acusa a los edomitas específicamente por su orgullo. En el versículo 3 menciona específicamente su soberbia y luego también su vida en las hendiduras de las peñas, en una altísima morada. Vivían en las montañas y su capital, Petra, era virtualmente inaccesible. Les vamos a poner en pantalla por ahí una imagen de la ciudad labrada en la roca. Esta era la ciudad del pueblo de Edom. Esta era su capital. Y lo menciona la Biblia, que vivían en las alturas, en la hendidura de la peña. En pantalla de igual manera, por ahí del Google Maps, tenemos indicada dónde quedaba esta ciudad, la ciudad de Edom, Petra, que es una ciudad tallada en roca, en un valle profundo. Igual en pantalla, hermanos, vemos la división de los reinos de Israel, el reino del norte y el reino del sur, y todos sus vecinos. En este caso, particularmente, hablamos del reino de Edom, o de los descendientes de Esaú. Por tanto, estos descendientes de Esaú, estos edomitas, creían que eran invencibles y se burlaban diciendo, ¿quién me derribará a tierra? Bueno, en el versículo 4, Jehová dice que los derribará precisamente porque tenían un alto concepto de sí mismos. Dios promete juicio principalmente porque Edom oprimió al pueblo de Dios. Esta es una adición interesante a los mensajes que hemos visto de los profetas. Y bueno, vimos que Amós, en Amós vimos que las naciones paganas fueron juzgadas por su crueldad general y que el pueblo de Dios también era juzgado por su apostasía. Lo recordaremos o recordarán la semana pasada que en Amós vimos que incluso prohibieron a los profetas profetizar. Ahora
Bueno, tenemos un libro completo de la Biblia, especial y específicamente escrito para anunciar juicio sobre una nación pagana por su trato o por el trato que le dio al pueblo de Dios. Y bueno, el mensaje es que Dios se preocupa por los suyos. Este es el mensaje de Abdías, hermanos. Y encontramos así en los versos 10 y 11 de este libro. Dice de la siguiente manera: por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Y bueno, continúa en otros versículos hablando de cómo Edom permanecía pasivamente mientras el pueblo de Dios era maltratado, o incluso participaba activamente en la opresión. ¿Qué debemos de saber, hermanos? Que Dios se preocupa por su pueblo. Dios protegerá a su pueblo. Él vendrá a la ayuda de su pueblo y los salvará. Para el opresor, por su parte, el día del juicio está por llegar. No pueden maltratar para siempre al pueblo de Jehová. Y bueno, me gustaría hacerte algunas preguntas, hermano, que nos ves en esta noche. ¿Alguna vez has sido perseguido? ¿Has estado desanimado? ¿Se han burlado de tu fe? ¿O tal vez has vivido en un país donde no se puede predicar ni anunciar el Evangelio de Cristo? Tal vez tu familia te ha rechazado cuando te convertiste al Evangelio y pusiste tu confianza en Cristo. Bueno, déjame decirte que Dios sabe esto y sobre todo le importa. Él te defenderá al final, porque debes recordar que Él es tu protector. Hasta aquí el punto número 2, hermanos. Veamos ahora el punto número 3, el resultado, bueno, el establecimiento del pueblo de Dios. Y este establecimiento del pueblo de Dios, bueno, vemos más claro esto cuando el libro termina. Es un día de salvación y defensa para el pueblo de Dios que alguna vez fue perseguido. Abdías profetiza que la tierra de Edom será poblada para que el pueblo de Dios y la tierra se convierta en parte del reino de Dios. Dice el verso 19, entonces mi pueblo que vive en el Negev ocupará las montañas de Edom, los que viven en las colinas de Judá poseerán las llanuras de los filisteos y se apoderarán de los campos de Efraín y de Samaria, y el pueblo de Benjamín ocupará la tierra de Gaalat. Dice el verso 21, los que hayan sido rescatados subirán al monte Sión en Jerusalén para gobernar sobre las montañas de Edom, y el Señor mismo será rey. Abdías 1, 21. Al final, el pueblo de Dios es defendido, Dios triunfa y la salvación de su pueblo se completa. Recordemos las enseñanzas del Nuevo Testamento, hermanos, acerca del regreso de Cristo, el último día del Señor. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, es una visión sostenida del reinado universal de Cristo y la victoria final de Dios sobre el pecado, la muerte y el infierno. Tenemos
en la carta de Segunda de Tesalonicenses, dice el verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 al 9. Hasta ese día, sin embargo, Jesús también nos da instrucciones acerca de cómo lidiar con nuestros perseguidores y enemigos. Y encontramos así en Mateo capítulo 5, verso 44 y 45, dice la palabra de Dios: pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Versión Nueva Traducción Viviente. Conclusión, hermanos, del libro de Abdías. Bueno, una vez más hemos aprendido mucho sobre los profetas menores. Un libro tal vez muy corto, sí, pero con gran enseñanza. Hemos aprendido acerca del pecado, de la ira y de la redención. Hemos aprendido acerca del día del Señor, acerca de la primera y segunda venida de Cristo, y hemos aprendido sobre nuestras responsabilidades aquí en la tierra. Que nuestra oración sea que Dios nos ayude a compartir el mensaje de su evangelio a todos nuestros familiares y amigos. Para concluir esta clase, hermanos, vamos a hacer una oración para terminar la clase, y les invitamos a que sigan sintonizando la clase de los días sábados a las 7 de la noche, que no se la pierdan, y esperemos que sea de bendición a sus vidas. Oremos, hermanos. Te damos gracias, buen Dios, en esta noche, Padre, porque nos has permitido estudiar tu palabra con libertad, Padre, porque nos has dado la libertad, Padre, de poder compartir también tu evangelio en esta bella nación, Padre, donde, Padre, hasta el día de hoy, Padre, no hemos sido perseguidos por compartir tu palabra, Señor. Te pido, mi Dios, que podamos hacerlo prontamente, Señor, que podamos compartir tu palabra, Señor, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos que aún no te conocen, Padre, para que en el día final, Padre, puedan estar junto con nosotros, gozando de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre, a obedecer este mandato, Señor, y a poner manos a la obra, mi Dios. Te doy gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Te pido, Padre, que mis palabras las perfecciones a través de tu Santo Espíritu, Señor, y que lo aquí expuesto sea de edificación para todo tu pueblo, Señor, para toda tu iglesia aquí, la Iglesia Monte de los Olivos, y también para todos nuestros hermanos, en donde quiera que nos ven, que pueda ser de bendición para sus vidas. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.